Celebramos en la Iglesia la solemnidad de los santos apóstoles San Pedro y San Pablo. Simón, hijo de Jonás y hermano de Andrés, fue el primero entre los discípulos que confesó a Cristo como Hijo de Dios vivo y por eso fue llamado Pedro. Pablo, apóstol de los gentiles, predicó a Cristo crucificado a judíos y a griegos. Los dos, con la fuerza de la fe y el amor a Jesucristo, anunciaron el Evangelio en la ciudad de Roma, donde en tiempo del emperador Nerón ambos sufrieron el martirio. Pedro, como narra la tradición, crucificado cabeza abajo y sepultado en el Vaticano, cerca de la Vía Triunfal, y Pablo degollado y enterrado en la Vía Ostiense. Y ofrecemos esta Eucaristía en acción de gracias a nuestro Señor Jesucristo por los 50 años de matrimonio de Telésforo Rubio y Beatriz Buitrago, intención de sus hijos Juan Carlos y Carol Viviana Rubio, por el alma de Ana Peña de Villanueva al cumplir 3 meses de fallecida, intención de María. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Muy queridos hermanos, el Señor Jesús, que nos invita a la mesa de la palabra y a la mesa de la Eucaristía, hoy también nos llama a la conversión. Reconozcamos pues que somos pecadores e invoquemos con esperanza la infinita misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo.
la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Oremos. Señor, tú que nos llenas de santa alegría en la celebración de la fiesta de San Pedro y San Pablo, haz que tu iglesia se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de aquellos que fueron fundamento de nuestra fe cristiana. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes se puso a perseguir a algunos miembros de la iglesia. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener a Pedro. Era la semana de Pascua. Mandó prenderlo y meterlo en la cárcel. Encargó de su custodia a 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Tenía intención de presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. La noche antes de que lo sacara Herodes, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados atado con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocó a Pedro en el hombro, lo despertó y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió: «Ponte el cinturón y las sandalias». Obedeció y el ángel le dijo: «Échate el manto y sígueme». Pedro salió detrás creyendo que lo que hacía el ángel era una visión y no una realidad. Atravesaron la primera y la segunda guardia, llegaron al portón de hierro que daba a la calle y se abrió solo. Salieron y al final de la calle se marchó el ángel. Pedro recapacitó y dijo: «Pues era verdad, el Señor ha enviado a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de la expectación de los judíos». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. El Señor me libró de todas mis ansias. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió, me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El Señor me salvó de todas mis ansias. El ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. El Señor me salvó de todas mis ansias. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, yo estoy a punto de ser sacrificado y el momento de mi partida es inminente. He combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Ahora me aguarda la corona merecida, con la que el Señor, juez justo, me premiará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que tienen amor a su venida. El Señor me ayudó y me dio fuerzas para anunciar íntegro el mensaje, de modo que lo oyeran todos los gentiles. Él me libró de la boca del león. El Señor seguirá librándome de todo mal, me salvará y me llevará a su reino del cielo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, la Iglesia hoy celebra en una sola celebración a estos dos grandes hombres de la fe, dos guerreros de la fe, San Pedro y San Pablo. Y son, digamos, mencionados en esta misma celebración porque celebramos precisamente el martirio de estos dos grandes hombres. ¿Y por qué son grandes? Precisamente porque tienen algo que han recibido de Dios como uno de los inmensos regalos. Ambos, como todos los apóstoles, pero ellos en especial, tienen primero el don del martirio en la ciudad de Roma. En aquella época Roma era la capital del mundo conocido, y en esa capital vivían, según todos los habitantes de ese imperio, vivía el Señor del mundo, que era el emperador. Pero Dios los mandó, Jesús los mandó a decirles quién es de verdad el verdadero Señor, y por eso ellos hacen toda una travesía, todo un proceso de evangelización impresionante, y la fe llega hasta el fin del mundo. El libro de los Hechos de los Apóstoles precisamente termina cuando los apóstoles ya están en Roma. Llegar a Roma es llegar al punto central del mundo, especialmente en aquellas épocas, y allá entonces en Roma es donde culmina su ministerio con el martirio, y por eso la Iglesia celebra hoy esta fiesta del martirio de Pedro y de Pablo. Pedro, que fue sacrificado allá en un cementerio llamado el Vaticano, y ahora es todo el Estado Vaticano, y allá quedaban otras cosas de aquellas épocas del imperio, pero ahora pertenece al Estado Vaticano. Pablo fue sacrificado a las afueras, la vía Ostiense se llama eso, a las afueras, salida de Roma por una vía, y entonces allá se hizo un tremendo templo impresionante que hay allá, la Basílica de San Pablo extramuros, porque en esas épocas estaba fuera de la ciudad, es hermosísimo, lo mismo que la Basílica de San Pedro, son templos
espectaculares, pero porque estos hombres han dado su vida entera, han dado todo su ser a la causa de Jesucristo, y por eso entonces han dado su vida allí en la ciudad de Roma, con lo que significa eso. En la Biblia todavía están las referencias precisamente a la Babilonia, la nueva Babilonia, que es Roma, la gran prostituta, y bueno, y todas esas cosas que dice allá el libro del Apocalipsis, refiriéndose precisamente al imperio romano en términos generales, con todo lo que significaba y con todo el peso político que tenía en ese momento. Hoy la iglesia entonces, como les decía, en una sola celebración reúne las características principales, por decirlo así, que debe tener un apóstol reunidos en las diferentes personas. En este caso tenemos al líder principal, que es Pedro, y al otro que ha recibido una revelación impresionante. Cada uno de estos dos personajes dentro de las celebraciones de la iglesia tiene, en vez de una como todos los santos, tienen dos. Por ejemplo, de Pedro se celebra esta fiesta precisamente de su martirio, pero también se celebra la cátedra de San Pedro, otra fiesta bastante impresionante, bonita. De Pablo tenemos entonces esta fiesta de su martirio, pero también la fiesta que se celebra de su conversión. Por allá en el mes de enero celebramos esa fiesta. Entonces ellos tienen esas fiestas que resaltan su vida. Otro que tiene dos fiestas, San Juan Bautista, que acabamos de celebrar. Se celebra tanto su nacimiento, hace poquito, como su martirio. Y entonces, queridos hermanos, la iglesia resalta a estos dos hombres que han llevado con sus características propias la fe hasta el final del mundo, o a la, ¿cómo se dice?, a la cima del mundo, por decirlo así. Y entonces la iglesia resalta esos elementos. Como decíamos, Pedro, el líder principal, la cabeza de todo este movimiento, porque así lo ha declarado Jesús. Lo hemos escuchado aquí en el Evangelio de San Mateo, ese famoso capítulo 16, donde Jesús hace esa pregunta ya en una región bastante pagana, Cesarea de Filipo, al norte de la Tierra Santa, allá donde los ricos, como estaba el río Jordán y eso está lleno de agua por todo lado por allá, aunque es zona desértica, los ricos iban a hacer sus villas, zonas de descanso y sus palacios por esos lados, pues allá en donde favorece la situación, donde es favorable la situación, pues casi que no se necesita Dios. Donde hay necesidad, hay escasez, ahí es donde más se recurre a Dios. Pues Jesús se los lleva por allá precisamente para hacerles esa pregunta: ¿quién dice esta gente que soy yo? Si estaba en Tierra Santa, allá en Jerusalén, por esos lados, y por los lados de Galilea, por los lados de Nazaret, por todos estos lados un poco más judíos, por decirlo así, pues la gente lo seguía, muchas personas, la muchedumbre, dice allá hubo muchos milagros, la multiplicación de panes, sanación de enfermos, pues la gente le dio los títulos facilitos: profeta, el enviado de Dios, el esperado de los tiempos. Todos se lo atribuyeron entonces a Jesús. Claro que en primera instancia fue Juan el Bautista quien tenía todos esos títulos, pero en una tierra por allá que se supone que es la Tierra Santa también, pero un poco alejada por las circunstancias, entonces hace esa pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Interesante pregunta también para nosotros, una pregunta para todos los tiempos. ¿Qué podemos decir nosotros de Jesús? Pues aquí, ante esa pregunta, pues recibe algunas respuestas que la gente dice: sí, que se parece a Juan Bautista, es decir, a Juan Bautista lo consideraban un enviado de Dios y le dieron el título de profeta. U otro que se parece así como a Elías, el gran profeta. Otros que Jeremías, etcétera, etcétera. Todos estos hombres que han recibido ese título de profetas o enviados de Dios. ¿Y ustedes qué dicen de mí? Porque los discípulos en ese momento tienen un tremendo conflicto. Primero no han entendido a Jesús, pero es fascinante y Él los eligió y por eso lo siguen para arriba y para abajo.
Ellos creían que estaban convencidos de que Jesús iba a ser rey, como sucesor de David. Y entonces, al ser rey, entre ellos se peleaban todo el tiempo a ver quién iba a ser el jefe, el primero entre ellos. Y era tanta la cuestión que alguna vez Jesús tuvo que reunirlos y decirles, bueno, el que quiera ser primero tiene que hacerse el último. Puso un niño ahí en la mitad y ya sabemos el episodio. Y entonces los discípulos en esos momentos estaban quizás como nosotros, totalmente despistados. No le entendían absolutamente nada a Jesús. Lo importante era seguir a ese hombre, porque el que buen árbol se arrima, pues buena sombra lo puede cobijar. Y ellos tenían bastantes intereses económicos, políticos y otros, siguiendo a Jesús, a uno que ya sabían que lo iban a nombrar rey por ahí. Y entonces Jesús les hace esa pregunta: ¿qué dicen ustedes de mí? Pregunta también muy interesante para nosotros en estos tiempos. ¿Qué es Jesús para cada uno de nosotros que decimos seguirlo? Y entonces pues aparece aquí una cosa que sorprende. Se salta el ritmo del relato aquí de este episodio. Pedro dice algo que hasta el mismo Jesucristo lo dejó sorprendido: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Así tal cual está en Mateo capítulo 16. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Nadie se esperaba esa respuesta y Pedro la dice. Pedro, ya sabemos que su personalidad es un tantico especial, un excelente líder, era un empresario según lo dicen los libros de historia. Los arqueólogos dicen que encontraron la casa donde tenía su vivienda y su empresa, y que él dirigía entonces a unos pescadores por la personalidad que tenía. Entonces sabía mandar, era un gran líder natural, por decirlo así, pero no tenía precaución para decir ciertas cosas. Era como lo que iba pensando lo iba diciendo, como dando órdenes más o menos, sin reflexionarlas mucho. Pero aquí da unas respuestas que, sin saber cómo salieron esas respuestas, la lanza así. Y por eso entonces, al decir esa respuesta, ¿qué es lo que estaba esperando Jesús? Jesús esperaba algo así. Si aprendemos un poquito de Jesús, recordemos que para él lo más importante es leer los signos de los tiempos. Es un estado, una actitud, no solo mental, sino de toda la persona, de todo el ser. Estar pendiente de los signos de los tiempos, es decir, aquellos acontecimientos en los cuales Dios nos habla. Y Jesús era uno de esos, estaba pendiente todo el tiempo de esos signos. Por ejemplo, alguna vez llegaron Andrés, el hermano de Simón, y otro discípulo, Felipe, y le dicen a Jesús: Señor, hay unos griegos que quieren conocerte. Lo normal sería que Jesús diga: bueno, listo, dígales que ya voy, o agendemos una cita o alguna cosa. No, dijo una cosa impresionante: llegó la hora, para que tú seas glorificado y yo sea glorificado. No entendieron, y aún nosotros todavía como que no entendemos. Jesús, con la pregunta de unos extranjeros, ese era el signo que estaba esperando para iniciar su etapa final en este mundo. Él ya lo intuía, pero estaba esperando ese signo. Cuando ya en la última cena Judas se va, entendió entonces que seguía ya lo último, y dice entonces a los discípulos que estaban ahí: ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo, Padre. Sabiendo todo lo que le venía encima, y responde de esa manera. Son esos momentos, y uno de esos momentos precisamente lo tenemos aquí. Pedro responde con la respuesta que es: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, y por eso se exalta a Jesús. Ese era el signo que estaba esperando. Tú vas a ser el que lidere todo esto. Esa era la respuesta que estaba esperando de lo alto, del cielo. Mi Padre te reveló eso, y por eso te doy las llaves. A partir de ahora eres la piedra sobre la que construiré mi iglesia. Y mire todo eso, esas palabritas fueron el signo para Jesús. Pedro tampoco entendió en ese momento, los otros menos.
y nosotros hoy en día creo que tampoco entendemos mucho, pero Jesús comprendió ese signo, esas palabras de Pedro, y a partir de ahí entonces tenemos esta figura que a lo largo de estos milenios y hasta el final de los tiempos vamos a tener un jefe en la iglesia, porque a partir de esas palabras de Pedro se establece el sólido fundamento de la columna de la verdad que se llama la iglesia. Así dijo San Pablo respecto a la columna, la iglesia precisamente, columna de la verdad. Y por eso celebramos a este hombre que pues era un pescador, un sencillo ser humano como cualquiera de nosotros, pero recibió una profecía tremenda de labios de Jesucristo. Y por eso celebramos toda la vida de Pedro, que se resume, se sintetiza en su máximo testimonio, que es dar la vida, que es lo que estamos celebrando hoy. Y también celebramos entonces a Pablo. Pablo es el hombre radical en cuanto a la verdad. Desde niño fue educado como el mejor de los judíos, con los mejores maestros, aprendiéndose de memoria toda la ley de Moisés y los profetas, siguiendo las tradiciones en la secta más estricta llamados los fariseos, y él lo proclama así, el mejor de los mejores. Pero cuando conoció a Cristo camino a Damasco, todo eso que él tenía por importante, a partir de ese momento es basura, porque reconoció la verdad en la persona de Cristo. Y por eso hoy tenemos aquí una frase muy bonita que dice a Timoteo en el capítulo 4, la segunda carta a Timoteo: he combatido bien mi combate, he corrido hasta la meta, he mantenido la fe. Esa frase ojalá la aprendiéramos, y la dijo Pablo a su gran amigo y obispo Timoteo. ¿Qué dice con esa frase? Dice el resumen de toda su vida: siempre he buscado la verdad desde niño, y la encontré en Jesucristo, y siempre he mantenido ese combate buscando la verdad, y la encontré, y por eso mi fe está firme desde que era niño, aunque me enseñaron con la ley de Moisés y los profetas. Esa era la interpretación de Dios en ese momento, pero Dios le regaló la plena interpretación de la verdad en la persona de Jesús. Y por eso ese es el trabajo, ese es el combate que he mantenido. Recordemos que Jesús en el capítulo 5 de San Juan dice que Dios quiere un trabajo de nosotros, y le preguntan: ¿y cuál es el trabajo que Dios quiere? Que lo conozcan a Él y a su enviado Jesucristo. Esa es la vida eterna, conocerlo a Él y a su enviado Jesucristo, que nosotros como que no entendemos mucho, pero es lo que está diciendo aquí San Pablo. Para los judíos lo más importante es esa ley del descanso de Dios, o el sábado, el entrar en el descanso de Dios. Pero para entrar en ese descanso hay que trabajar duro. ¿Y cuál es el trabajo? Conocer a Dios y a su enviado Jesucristo, es lo que está diciendo aquí San Pablo. Es que todo el tiempo, toda mi vida la dediqué a buscar a Dios, al verdadero Dios, la verdad en Dios, y luché por eso y mantuve mi combate. Ese fue todo mi trabajo, y por eso mi fe está donde debe estar, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esa es nuestra tarea. Alguno de pronto pueda pensar que entrar en el descanso de Dios es después de la muerte, allá que entonces entremos en el descanso eterno. No, Señor, el descanso empieza desde aquí. Es que hay que mantener la fe en el Dios vivo, en el que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que es su enviado. Ahí es donde hay que mantener entonces esa fe, y eso requiere trabajo y requiere combate. En estas épocas que estamos pasando, alguno puede estar tentado ante las presiones de las circunstancias a negar a Dios, a abandonar a Dios y buscarse otro tipo de doctrina o de fe que le responda a sus circunstancias. Pues Pablo aquí nos da un ejemplo y dice: no, Señor, a pesar de todo, y hace un relato largo de todo lo que le ha pasado, especialmente allá en el capítulo 7, continuación en el 8 de la carta a los Romanos, cuando dice allá en el versículo 35 de la carta del capítulo 8, ¿quién podrá apartarnos del amor de Cristo? Y hace toda esa lista de cosas malas.
La persecución, el hambre, la sed, estar desnudo, los infiernos, los demonios o principados, potestades. ¿Quién me puede quitar a mí el amor de Cristo? Absolutamente nadie. Y entonces, con todas las cosas negativas que le han pasado al pobre Pablo, él dice al final aquí: ya estoy listo para ser sacrificado, he mantenido mi fe, he trabajado, he combatido como se debe combatir. Ese es el gran testimonio o testamento que hoy nos deja entonces San Pablo. De él se puede decir de todo, porque cada carta es para hacer 20 retiros o más, pero con esa frasecita que hoy nos presenta precisamente la palabra de Dios hoy en la iglesia, en esta celebración, podemos hacer la síntesis que nos sirve a nosotros, a todos y a cada uno, para poder continuar en esta verdad. ¿Y cuál es la verdad? La que siguieron Pablo, la que siguieron entonces Pedro. Ellos son testigos de Dios, testigos de Jesucristo, estuvieron con Él, comieron con Él, lo vieron morir, lo vieron resucitado y lo ven con Él todo el tiempo, porque Jesús siempre está ahí. Recordemos que el evangelista San Juan pone a Pedro especialmente. Después de resucitado, Pedro es llamado por Jesús a responder una preguntita que también debemos responder nosotros: ¿me amas más que estos? Y es una pregunta de un proceso, como lo dice aquí San Pablo, un combate que debemos hacer todo el tiempo, en las diferentes circunstancias. ¿Qué debemos responder ante esa perenne o permanente pregunta de nuestro Señor Jesucristo? En estas circunstancias buenas, ¿me amas más que estos? En estas circunstancias difíciles, ¿me amas más que estos? En estas circunstancias en las que vas a perder la vida, ¿me amas más que estos? Tenemos que ir preparando entonces esa respuesta, queridos hermanos. Pedro y Pablo nos resumen entonces lo que significa ser testigos de Jesucristo, testigos de Dios presente entre nosotros, testigos de aquel que ha muerto en la cruz. Y recordemos que para Pablo no hay mayor sabiduría que la sabiduría de la cruz, testigos de aquel que ha resucitado de entre los muertos, y en eso también Pablo y Pedro son especialistas, son los que conocen de primera mano qué es tener a Jesús ahí. Son los testigos ante el mundo y por eso el mundo los persigue para matarlos. Son los testigos ante la iglesia porque ellos, y especialmente Pedro, nos confirman en la fe. Hoy en día Pedro es nuestro Papa Francisco. Por ahí hay unos videos que dicen que es el hombre más infernal de la tierra y le ponen una cantidad de cosas, videos que duran horas hablando mal del Papa Francisco. Yo me dediqué a ver uno de esos largos de 3 horas y lo único malo que dice allá, y le dedica 3 horas a decir, es que por allá acusó a 2 sacerdotes y los sacerdotes fueron asesinados allá en Argentina, pero no demuestran nada. Simplemente es exaltar unas cosas que dice la prensa y un periodista y otro periodista, pero no demuestran absolutamente nada con pruebas contundentes, sino dedicarse a echarle toda la basura al pobre Papa Francisco. Y el problema es que, aiga padre, ¿es verdad lo que hizo el Papa? Porque por ahí me preguntan por teléfono, o lo que decía un señor que tiene un canal, el señor ya se murió, con un canal de televisión que decía cosas contra el Papa. Pues hay que mantener la fe, hay que correr bien el combate, hay que pelear, y pelear es con la verdad, y la verdad es que Jesucristo siempre está ahí, sustentando a sus apóstoles. Si él ve que un apóstol no le sirve, pues el mismo apóstol se hace al lado. Recordemos a Judas. Los que están bendecidos por la presencia de Dios y son fieles, siempre van a estar ayudados por Jesucristo, con la gracia del Espíritu Santo y con todos aquellos dones y poderes que Dios proporciona. O si no, entonces esto no funcionaría y nos vamos a llenar de chismes. Queridos hermanos, hoy es la ocasión, todos los días, como hacemos en todas las Eucaristías, para orar por el Papa, en este caso el Papa Francisco,
A cada papa le dan duro. En este momento se me viene rápido a la mente, ¿se acuerdan de Pablo VI? Una vez sacó una cartica donde dice que los anticonceptivos son prohibidos y otras cosas. La Humane Vitae, la famosa carta aquella, y todo el mundo se le fue encima, porque hay muchos grupos y personas muy interesados en que el Papa sea manipulable y entonces diga lo que a mí me interesa, porque eso me va a incrementar mis ganancias. Y se inventan cualquier cantidad de cosas. Queridos hermanos, no caigamos en esas trampas. El mundo quiere manipular para obtener ganancias de este mundo. Jesucristo quiere que tengamos a estos hombres para que nos confirmen en la fe, y esa fe nos da la vida eterna. Es otra guerra la que tenemos que hacer. Por eso, queridos hermanos, pidámosle al a nuestro Señor Jesucristo, que proteja y bendiga al Santo Padre, como lo hacemos en todas las Eucaristías. Hagámoslo de verdad, de corazón, porque la Iglesia, queridos hermanos, según lo decimos en el credo siempre, en el credo largo obviamente, es una, santa, católica y apostólica. Apostólica significa que la Iglesia actúa, Dios actúa a través de personas. El bien que Dios quiere hacer no lo hace como esparciendo magia, polvitos mágicos por aquí o por allá, no, es el bien que hace a través de los santos. Si alguno de pronto en su nombre hace el mal, y también sabemos, eso es una apostolicidad negativa y trae muchos inconvenientes. La Iglesia es apostólica, Dios hace el bien a través de nosotros. Por eso, queridos hermanos, pidamos la fuerza del Espíritu Santo para los que están dirigiendo y para nosotros que estamos aquí siguiendo y confirmándonos en la fe en estas palabras de estos hombres. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Amén. Proclamemos ahora juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En el gozo de la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, imploremos, hermanos, el auxilio divino sobre la Santa Iglesia y oremos a Dios nuestro Padre por las necesidades de todo el mundo. Y digamos juntos: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Por la Santa Iglesia de Dios, para que se renueve sin cesar y alcance pronto la unidad que Cristo pidió para sus discípulos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que con firmeza de roca apostólica gobierne paternalmente al pueblo santo de Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los responsables de los gobiernos de las naciones, para que como servidores de Dios procuren siempre la justicia y el bien de los ciudadanos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que sufren persecución o están encarcelados a causa de su fe, para que la oración perseverante de la Iglesia les alcance la libertad y la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En un momento de silencio presentemos al Señor nuestras intenciones particulares. Y digamos juntos: te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos.
Atiende, Dios misericordioso, al pueblo que te suplica y por la intercesión de los apóstoles San Pedro y San Pablo, concédenos lo que te hemos pedido. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Bendito sea el Señor. Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos y el de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Cristo nos dice, tomen y coman, esto es mi cuerpo que ha sido entregado. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Este alimento renueva nuestras fuerzas para caminar a la gran liberación. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor. Eucaristía, presencia del Señor. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de sus nombres, para nuestros también y de todos sus sacrificios. Haz, Señor, que la oración de tus santos apóstoles acompañe la ofrenda que te presentamos y nos permita celebrar con devoción este santo sacrificio por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu, Levantemos el corazón. hemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque en los apóstoles Pedro y Pablo has querido darnos un motivo de alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe, Pablo el maestro que la anunció con claridad. Pedro consolidó la primitiva iglesia con el resto de Israel, Pablo la extendió entre los paganos llamados a la fe. De esta forma, Señor, por caminos diversos, congregaron a la única familia de Cristo y coronados por el martirio son igualmente venerados por tu pueblo. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, 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 Señor de gloria y majestad, toda la tierra está llena de ti, Hosana.
Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones y este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos y de todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz.
Y a nosotros, pecadores siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida y los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.